Hola, vamos a hacer un nuevo vídeo de sintaxis. Es el último del curso y nos va a servir para repasar un tipo de oración subordinada que ya habíamos estudiado en cuarto de la ESO, pero que finalmente también le vamos a echar ahora un repaso al final de primero de bachillerato. Estoy hablando de la subordinada adjetiva. Si os acordáis bien, ya hemos estudiado anteriormente la subordinada sustantiva y ahora nos vamos a centrar en las que se llaman subordinadas adjetivas o de relativo. Esta pantalla ya la expliqué en el anterior vídeo, donde se veía la diferencia entre las subordinadas sustantivas, que podemos ver aquí, por ejemplo, con un ejemplo en el que os puedo recordar que se puede sustituir la subordinada sustantiva por el pronombre eso. Por ejemplo, podríamos decir, tus compañeros esperan eso. Vamos a escribirlo para que se vea y así lo recordamos brevemente. Entonces, todo lo que sería la subordinada sustantiva la puedo sustituir por el pronombre eso. También incluso si tiene función de complemento directo como esta, puedo sustituirla por lo y decir tus compañeros lo esperan. Bueno, lo que nos vamos a centrar ahora es las subordinadas adjetivas que tienen un funcionamiento diferente. Como podéis ver, también se puede utilizar el nexo que, pero en este caso el funcionamiento es de otra manera. Ahora, por ejemplo, no puedo sustituir por el pronombre eso. No puedo decir alquilamos la casa eso. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Entonces, la misma sustitución que podíamos hacer con la subordinada sustantiva, no la podemos hacer con la subordinada adjetiva. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? En cambio, podemos coger este nexo que y lo podemos sustituir por la cual. Si fuera algo masculino, podríamos haber dicho el cual. ¿Cómo quedaría así? Alquilamos la casa, la cual está en el acantilado. ¿Qué es lo que pasa con la subordinada adjetiva? Pues que tienen una palabra delante que se llama el antecedente, que la podemos ver aquí, sería la palabra casa. Entonces esta palabra casa es un sustantivo que tiene que ir justo delante de donde esté la subordinada adjetiva. Entonces, ¿qué es lo que hace la subordinada adjetiva? La misma función que haría un adjetivo, es decir, complemento del nombre de ese sustantivo que va delante que se llama antecedente. Por eso la subordinada adjetiva asume la función de CN. La subordinada lo que tiene es el verbo. Entonces hace una función propia del sintagma nominal, como puede ser, por ejemplo, complemento directo. Pasamos a hablar con más detalle de la subordinada adjetiva o de relativo. Como ya hemos dicho antes, equivale a un adjetivo o sintagma adjetival y realizan en la oración principal la función de complemento del núcleo. También podemos decir complemento del nombre, CN. Se refieren a un sustantivo de la proposición principal llamado antecedente. Bueno, esto tiene que ser una palabra siempre de naturaleza de sustantivo, podría ser también un pronombre, que tiene que ir delante, no tiene que ser justo en la palabra de delante, pero como por ejemplo vemos en esta frase, va delante. El coche rojo que está aparcado es de Luis. Entonces aquí vemos el nexo que y aquí estaría la subordinada adjetiva que está aparcado. Se refiere a un sustantivo que va delante. Sería la palabra coche, incluso aunque tuviéramos por medio este otro complemento del nombre que sería rojo. Pero claro, cuando nosotros decimos que está aparcado, nos estamos refiriendo al coche. Y ahora tenemos que darnos cuenta de una cosa. El nexo va a cumplir una función también doble. Ya no sería como la subordinada sustantiva. Por ejemplo, la palabra que. Vemos aquí que pone nexo y pone también sintagma nominal sujeto. ¿Y eso por qué? En la subordinada adjetiva, los pronombres relativos tienen una doble función. Una es nexo, que esa ya sabemos qué es, porque precisamente nos sirve para introducir la subordinada. ¿Y cómo adivinamos esa segunda función? Pues tenemos que hacer lo siguiente, tenemos que sustituir dentro de la estructura de la subordinada por el antecedente. Entonces, cuando yo digo está aparcado, ¿cuál es el sujeto de está aparcado? ¿Cuál es el sujeto de este verbo está aparcado? Lógicamente, lo que está aparcado es el coche, ¿no? Pero sin embargo, el coche es una palabra que está fuera de la subordinada, es el antecedente. Entonces, yo lo que tengo que hacer es colocar donde estaba el nexo, colocar el antecedente. Me quedaría el coche está aparcado. Entonces aquí ya sí que veo esa estructura de que el coche es el sujeto y está aparcado es el predicado, ¿verdad? Por lo tanto, la doble función que tendría el nexo sería nexo y sujeto. Posteriormente vamos a ver otro ejemplo donde se va a ver que la doble función de la subordinada adjetiva puede ser también, aparte de sujeto, alguna cosa más, ¿vale? Para reconocerla, el nexo se puede sustituir por el cual, la cual, los cuales, las cuales. Esto es lo que he dicho también anteriormente. Igual que la regla para la sustantiva era sustituir por el pronombre eso, toda la sustantiva, en el caso de las adjetivas vamos a sustituir el nexo por el cual y así comprobamos que se trata de una subordinada adjetiva.
Llevan como nexo, pueden llevar pronombres, adverbios o determinantes relativos, que son, aquí tenéis los más importantes: qué, quién, cuál, cuánto, dónde, cuándo, cómo y cuyo. De todo esto, el que se repite con respecto a la subordinada sustantiva es el nexo que ya sabéis que es el más importante de todos. Todos los demás, quién, cuál, cuánto, no se repiten con la sustantiva, porque en el caso de las sustantivas tenían que tener tilde. O sea, podía ser, por ejemplo, la palabra cuánto, la palabra dónde, podía ser nexo, siempre y cuando fuera de tipo exclamativo o interrogativo, por lo tanto llevará tilde. En cambio, la subordinada adjetiva no. ¿Cómo se puede producir eso? Por ejemplo, si decimos, me gusta el libro que me regalaste. Bueno, vemos aquí el nexo que, por lo tanto ahí empezaría la subordinada, y podemos, por ejemplo, sustituir por el cual. Podemos decir, me gusta el libro el cual me regalaste. En cambio, no podemos hacer la sustitución por eso, no podemos decir, me gusta el libro eso. Esto, por lo tanto, sería una subordinada adjetiva. También podemos comprobar que lleva aquí su antecedente de antes, que sería la palabra libro. Esa es la ciudad donde hice el servicio militar. Aquí, por ejemplo, podríamos decir, esa es la ciudad en la cual hice el servicio militar. También tenemos aquí otra frase más: vendrá a Jaén el autor cuyo libro hemos leído. Aquí vemos la palabra cuyo, que es un nexo que exclusivamente puede ser de subordinada adjetiva, por lo tanto aquí no hay ninguna duda. Bueno, una palabra que no se utiliza mucho en el lenguaje coloquial, pero seguramente el libro escrito sí habréis visto el nexo cuyo. Este se considera determinante relativo porque fíjate que siempre lleva detrás también un sustantivo con el que concuerda. O sea, este lleva el sustantivo delante, que sería el antecedente autor, y otro sustantivo detrás, que sería libro. Por lo tanto, es un determinante, además de ser también un nexo. Esta sería su doble función, determinante y nexo. Y también podemos decir que puede haber subordinadas adjetivas sin nexo. También las teníamos en la sustantiva, ¿verdad? Las subordinadas sustantivas sin nexo se hacían con un infinitivo, mientras que las subordinadas adjetivas sin nexo se hacen más bien con un participio. Por ejemplo, si yo digo, el alumno sentado allí es el mejor. Si os fijáis bien, aquí lo que hay es que se ha omitido, o que se podría considerar que ahí tendría que estar, que está. El alumno que está sentado allí es el mejor. Si pusiéramos aquí que está, sí que veríamos claramente la estructura de subordinada adjetiva. Además de esto, también encontramos las subordinadas adjetivas sustantivadas, pero como estas son un poco más complicadas, y ya al fin y al cabo estamos a final de curso, pues lo vamos a dejar para el próximo año. Así que no os preocupéis por las subordinadas adjetivas sustantivadas, que ya las estudiaremos. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis cómo se analizan. El libro que me dejaste lo leí ayer. Bueno, aquí está puesto ya este sujeto omitido. Vamos a poner esto de color rojo. Sujeto omitido yo. Este sujeto yo es el sujeto del verbo leí. Aquí tenemos núcleo verbal, yo leí. Pero aquí tenemos otro núcleo verbal diferente. Y el núcleo verbal de dejaste llevaría un sujeto diferente, que sería tú, ¿no? No sé dónde lo voy a poner, aquí no me cae muy bien. Bueno, luego ya después lo pongo. ¿Qué pasa cuando en una oración tenemos dos núcleos verbales? Pues que es una oración compuesta. Entonces la oración compuesta pues puede ser o por coordinación, o por subordinación, o por juxtaposición, pero aquí, ¿qué es lo que hay entre un núcleo verbal y otro? Aquí no hay ninguna coma, ni siquiera hay un nexo en medio. Pero ya sabemos que un núcleo verbal es de la parte principal y otro tiene que ser de la parte subordinada. Entonces, aquí está la palabra que nos da la clave. Esto es un nexo. Este nexo, el núcleo verbal que introduce es dejaste. Por lo tanto, esta es la parte de la subordinada. Y la parte fuera de la subordinada sería el verbo leí. Concretamente, la subordinada pues solamente puede ser esta, que me dejaste. Un truco para poderla encontrar: la subordinada adjetiva, donde pudiera haber comas, es donde empiezan y donde acaban. Por ejemplo, yo puedo decir el libro, coma, que me dejaste tú, coma, lo leí ayer. Entonces la subordinada adjetiva sería precisamente eso. Aquí estaría la subordinada, proposición subordinada. No puede ser sustantiva, porque si esto lo sustituimos por eso no tiene sentido. No podemos decir el libro eso lo leí ayer. Si podemos sustituir el que, por ejemplo, por el cual. Podemos decir el libro al cual me dejaste lo leí ayer. Esto es una subordinada adjetiva con función de complemento del nombre. Se refiere al sustantivo libro, que sería su antecedente. Esto sería un determinante. ¿De acuerdo?
¿Qué podemos decir aquí dentro de la subordinada adjetiva? ¿Alguna cosa más? Bueno, aquí tenemos este me, que es un pronombre de complemento indirecto. Podemos decir el libro que le dejaste, podemos sustituirlo por le. Y entonces tenemos que poner también la doble función del que. Entonces, ¿cómo averiguamos la doble función de este que? Pues vamos a sustituir el que, vamos a suponer que el antecedente lo metiéramos dentro de la subordinada. Entonces tendríamos que decir la palabra libro dentro de esta frase de la subordinada. Entonces sería tú me dejaste el libro. Lo sustituimos por el libro y si yo digo tú me dejaste ¿el libro qué es? Es complemento directo. Por lo tanto, todo esto sería sintagma verbal, predicado verbal de la subordinada, y aquí podemos poner también que tú es el sujeto omitido de la subordinada. ¿Vale? Ya tendríamos analizada toda la subordinada. Como esto es un complemento del nombre, tiene que ir en el mismo sintagma que vaya también su núcleo, ¿no? Entonces todo entero dentro de una sola raya. ¿Y esto qué sería? Pues aquí tenemos ya el sujeto. Esto está dentro del predicado, por lo tanto tiene que ser un complemento del predicado. Esto sería sintagma nominal, complemento directo. Igual que también el no, que está duplicando el complemento directo. Y esto sería un complemento circunstancial de tiempo. Nos faltaría ya solamente por poner todo esto como sintagma verbal, predicado verbal. Así quedaría la oración. Si lo queréis ver de una manera un poco mejor presentada, aquí lo tenéis. Lo mismo que he hecho yo, puesto ordenador para que lo veáis como el análisis sería correcto. ¿De acuerdo? Aquí también faltaría la clasificación de la oración. Otro ejemplo de subordinada adjetiva, este ya está directamente resuelto, pues aquí podemos ver el hombre a quien saludé yo es francés. Vemos dos núcleos verbales, por ejemplo, voy a ponerlo resaltado en amarillo. El núcleo verbal saludé, el núcleo verbal es. ¿Cuál es el nexo que podemos utilizar? ¿Quién? Aunque vemos que aquí está con una preposición delante. Esto se podría haber separado, yo había puesto la preposición por un lado, por otro lado el nexo, pero bueno, en este caso también lo podría aceptar así, que directamente han puesto aquí en nexo, ¿vale? Entonces la subordinada adjetiva empieza donde está aquí el nexo, evidentemente, por lo tanto la subordinada adjetiva llegaría hasta aquí, ¿vale? Porque no podemos meter el segundo núcleo verbal en la subordinada, este es el núcleo verbal de la principal. Entonces nos quedaría por un lado todo el sujeto, el hombre a quien saludé yo, todo eso sería el sujeto, y el francés sería el sintagma predicado nominal con su atributo que sería la palabra francés. Vamos a fijarnos en un detalle que es lo de la doble función, que es quizás lo más difícil de ver. ¿Cómo lo puedo averiguar? A ver, saludé, su sujeto sería yo. Yo saludé a, y aquí sustituyo el nexo por el antecedente que sería el hombre. Yo saludé a un hombre. Entonces, si yo digo yo saludé a un hombre es el complemento directo. Por lo tanto, la doble función en esta oración es nexo y complemento directo. Un tercer y último ejemplo, con otro nexo diferente, con la palabra donde, que también puede ser de subordinada adjetiva, siempre y cuando nos lleve tilde. El río donde nos bañamos estaba contaminado. Podríamos decir, por ejemplo, el río en el cual nos bañamos estaba contaminado. Vemos dos núcleos verbales, aquí tenemos uno, bañamos, aquí tenemos otro, estaba. Entonces la subordinada adjetiva sería donde nos bañamos. Todo esto sería sujeto y esto sería predicado también, un predicado nominal con un atributo. Y entonces aquí lo que vemos que el sujeto emitido de bañamos tendría que ser nosotros, y si sustituimos por donde tendríamos que decir en el río, ¿no? Nosotros nos bañamos en el río, por lo tanto es un complemento circunstancial del lugar. De todas maneras, la palabra donde siempre va a indicar lugar. Por lo tanto, la doble función de donde siempre va a ser nexo y complemento circunstancial. Es bastante más fácil y todo esto lo tenemos que poner como subordinada adjetiva. Bueno, espero que estos ejemplos hayan sido suficientemente ilustrativos. En el ejercicio tenéis vosotros que analizar también de oraciones, a ver qué tal os salen y podéis preguntar las dudas que tengáis.